20. Sorpresa conmovedora. Durante 3 años, estuvimos, casi diariamente, en la Mansión Paz, estudiando preciosas lecciones y aprendiendo a servir. Allí, al lado de Druso, en la compañía fraternal de Silas y otros amigos excelentes, recogimos experiencias y anotaciones sublimes. Realmente, el sufrimiento era la constante en aquel puesto castigado por la lucha extrema. Muchas veces, la casa temblaba en sus cimientos, bajo convulsiones magnéticas indescriptibles. En otras ocasiones, bajo el ataque de legiones feroces, parecía una fortaleza sitiada, que solo la misericordia divina podría salvar. Pero, en cualquier emergencia, Druso nos convocaba a todos a la oración, y nuestras preces nunca quedaban sin respuesta. Suministros y recursos, directrices y bálsamos, fluían invariablemente de los planos superiores, amparándonos en la necesidad o en la indecisión. El director de la mansión constituía para nosotros el más elevado modelo de moral intachable, a pesar de la humildad que presidía todas sus actitudes. Nunca le sorprendimos el más mínimo gesto en desacuerdo con el noble y extenso mandato de que disponía. Sabía ser firme sin aspereza, justo sin parcialidad, bondadoso sin flaqueza. Valoraba no solamente el consejo de los grandes espíritus que visitaban nuestro puesto, sino también las humildes peticiones de los míseros sufridores que tocaban a nuestra puerta. Mantenía una amorosa reverencia ante los supervisores de la mansión, a cuyos avisos atendía prestamente, y mostraba el mejor cariño en el incesante desvelo en favor de los infelices que rogaban nuestra ayuda y comprensión. Se excedía. No se limitaba a su misión de administrador central, a quien debíamos un constante homenaje. Era el devoto consejero de todos los asesores, el médico de los internados, el mentor de las expediciones y el enfermero tolerante y simple, siempre que las circunstancias lo exigiesen. Pero, donde notábamos su más impresionante atención, era, justamente, a la cabecera de los desdichados hermanos recogidos. En los tenebrosos desfiladeros en que se hallaba situada la institución. Noche tras noche, si queríamos, podíamos acompañarle en sus servicios magnéticos, en compañía de Silas, identificando criaturas desgraciadas que, desequilibrándose en las sombras, habían perdido la noción de sí mismas, enloquecidas por el vicio o trastornadas por la propia desesperación. Era siempre doloroso encarar a los compañeros deformes e irreconciliables, enloquecidos por la flagelación mental. Más de una vez, Hilario y yo, no pudimos impedir el llanto, frente a aquellas torvas fisonomías que el extremo desequilibrio inmovilizaba en una terrible postración, o amotinaba en crisis de locura. Druso se inclinaba sobre todos los infelices, siempre con la misma ternura. Después de la oración acostumbrada, realizaba operaciones magnéticas asistenciales y, luego, con la debida seguridad, interrogaba a los recién recogidos, mientras tomábamos notas diversas, concernientes a la colaboración que realizábamos. Cada noche empleaba de 2 a 4 horas en el trabajo de socorro que consideraba sagrado, sin que ningún compañero encontrase la menor oportunidad de sustituirle. A excepción de él, todos nosotros nos relevábamos en la cooperación solicitada o espontánea, en el servicio de amparo y de consulta a los hermanos enloquecidos por la inmersión indiscriminada en las sombras. Una noche, inolvidable para nosotros, los enfermeros trajeron, a la sala de nuestras actividades habituales, a una pobre mujer cadaverizada, para que le proporcionásemos la ayuda necesaria. El cuerpo estropeado, mal cubierto por inmundos trapos, las manos cuyos dedos terminaban en forma de garras, y el semblante completamente alterado por una terrible hipertrofia, hablaba, sin palabras, de los prolongados tormentos de que había sido víctima. Aunque previamente había sido atendida por la enfermería de la mansión, la infortunada criatura exhalaba un olor nauseabundo. Sin embargo, Druso, como sucedía en otros casos, le acariciaba la frente con paternal cariño. Terminada la oración con la que iniciaba la tarea de asistencia, comenzó a aplicarle pases, despertando sus energías. Enseguida, notando que salían de su pecho profundos gemidos, el abnegado amigo concentró sus potencias de fuerza magnética en el cerebro de la infeliz, que comenzó a moverse, súbitamente reanimada. Se veía, claramente, que Druso interfería en el córtex encefálico, estimulándole para lograr su necesario despertar. Entonces, aquella boca rígida, arrastrada hipnóticamente al movimiento, se abrió levemente y gritó: «Druso, oh Druso, compadécete de mí». Sorprendidos, vimos al director de la mansión tambalearse, desfalleciendo, casi, como si hubiese sido alcanzado por rayos invisibles, de angustia y de muerte. La estupefacción no le había alcanzado a él solamente. Silas, lívido, avanzó hacia él, abrazándole, como si temiese que su caída fuera inevitable. Algo extraño ocurría, sin que pudiéramos percibir su sentido.
procurando dominarse, el venerable director elevó su mirada lúcida hacia lo alto, anegado en mudo llanto, invocando la inspiración divina, en el lenguaje de la oración silenciosa mediante la que el alma se comunica particularmente con Dios, y después de unos momentos, preguntó a la infeliz: «Hermana, ¿qué tienes que decirnos?». La interpelada abrió los ojos que se removían en las órbitas sin expresión alguna de lucidez, y, pareciendo temer la presencia de enemigos ocultos, dijo tristemente: «Traigan a mi esposo». «¿Druso me perdonará? Estoy cansada, vencida por amor de Dios, libérenme, libérenme, quiero aire, aire puro, ¿no habré pagado ya suficientemente mi crimen? No creo que Dios nos haya creado para un infierno sin fin. Si erré conscientemente, adquiriendo una gran culpa, también sé que mis penas reparadoras han sido, igualmente, enormes. Condúzcanme a la presencia de mi esposo para que me arrodille. Druso me sacará de ese horrible lugar, comprenderá que no soy tan cruel como quieren que sea. Mi marido era sumamente bondadoso, me trataba como un padre. ¿Cuántos años hace que padezco, Señor? Tú que curaste a los leprosos y a los endemoniados, extiéndeme tus brazos de amor. Retírame del infierno a que fui arrastrada, ayúdame, oh Cristo, deja que recoja del esposo que humillé, el perdón que necesito, para que mi alma consciente pueda orar con fervor. El remordimiento es un fuego que me consume, piedad, piedad, piedad. Durante el espontáneo intervalo que se produjo, vimos que el gran instructor yacía entregado a copiosas lágrimas. Por primera vez, Silas intervino en el socorro magnético. No obstante el espanto que se estampaba en su rostro, con la tácita aprobación del director, que le cedía el lugar en silencio, preocupado e indeciso, preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Aída», dijo, despertando en nosotros la mayor atención. El asistente, con el evidente propósito de obtener más informes, tan seguros como fuera posible, continuó preguntando, con voz trémula: «Aída, si eres la esposa de Druso, ¿cómo nos quieres hacer creer, no te acuerdas de alguien más? ¿De alguien más de tu hogar en el mundo?». «Oh, sí», contestó la interlocutora con indecible cariño. «Me acuerdo. Me acuerdo. Mi esposo tenía un hijo de sus primeras nupcias, un joven médico de nombre Silas». Y dándonos a conocer la extremada fijación mental a la que se ajustaba, exclamó en tono susurrante: «¿Dónde está Silas, que tampoco me oye? ¿Al principio le molestaba mi presencia? No obstante, con el tiempo se convirtió en un hijo de mi corazón, siendo condescendiente amigo, Silas». «Sí. Sí, ¿quién me hace recordar el pasado?». Crecía, ante nosotros, la sorpresa. Druso y Silas cayeron de rodillas, anegados en llanto irreprimible. En un momento, lo comprendimos todo, recordando la noche inolvidable en que Silas nos había contado algo de su historia conmovedora. La pobre enloquecida era Aída, la madrastra. Solamente ahora nos dimos cuenta que el director y el asistente habían sido, entre los hombres, padre e hijo. De ahí la discreta intimidad con que se asociaban, automáticamente, en todos los servicios. Ciertamente, pensé habían abrazado una aflictiva misión en aquel instituto de caridad, no solamente para atender a los desencarnados infelices, sino también con elevados objetivos del corazón. Pero no conseguí divagar por mucho tiempo, ya que Druso, con un gesto enternecedor, recogió a la infortunada criatura en sus brazos generosos y, de rodillas, después de apretarla contra su pecho, exclamó hacia lo alto, con voz sumida en lágrimas: «Gracias, Señor, los penitentes como yo, encuentran, también, su día de gracias. Ahora que me devuelves al corazón criminal la compañera que envenené en el mundo, dame fuerzas para que yo pueda levantarla del abismo de sufrimiento en que se precipitó por mi culpa». Se notaba el esfuerzo que tenía que hacer para continuar clamando por la compasión celeste. Los sollozos embargaban por completo su voz, mientras un haz de luz azulada fluía del techo, como si la infinita bondad respondiese, de inmediato, a conmovedora súplica. Silas, extremadamente abatido, le ayudó a levantarse, y ambos se apartaron, cargando consigo esa mujer, con la solemne emoción de quien había conquistado un precioso trofeo. Informados de que el servicio magnético no proseguiría en aquella noche, nos retiramos a nuestro aposento particular, dedicándonos al estudio de nuestras impresiones. Al día siguiente, Silas vino a nuestro encuentro. Expresaba la alegría misteriosa de quien había solucionado un problema largamente sufrido. Y, recordándonos el estudio de la ley de causa y efecto, nos explicó, rápidamente. Druso y él habían sido padre e hijo en la última existencia, y,
habiendo recibido ambos permiso para trabajar en busca de Aída, cuya pérdida habían provocado, se dedicaban al servicio de la mansión, bajo el beneplácito de amigos del plano superior. Al precio de tremendas luchas en la propia recuperación, llegaron a conquistar amistades sólidas y notables experiencias. El recuerdo de la joven sacrificada constituía para ellos un envenenado aguijón en lo recóndito de su ser. Para lograr una más amplia elevación en la luz infinita, necesitaban resarcir la infamante deuda. Y agregaba, lleno de esperanza con ignota aventura transparentada en su mirada, dentro de 3 días, mi padre dejará el cargo de director de la institución, elevándose, por fin, a disfrutar de la compañía de mi madre, para regresar dentro de breve plazo a la reencarnación que les espera bajo la protección de algunos amigos nuestros. Mi padre partirá primero, poco después, mi abnegada madre le seguirá internándose también en la vida carnal y, más tarde, cuando se casen en el plano físico, me acogerán en sus brazos, en la condición de primogénito, para que los 3 podamos recibir a Aída, sufriente, en nuestros corazones. Jesús nos ha de conceder la felicidad de rescatar nuestra inmensa deuda, con la asistencia amorosa de mi madre, que renunció a la alegría de la ascensión inmediata, en beneficio nuestro. Como pueden observar, nosotros mismos, según la ley buscamos la justicia por nuestras propias manos. El asistente mostraba en su rostro el brillo de una criatura feliz. ¿Y usted? Preguntó Hilario, ¿continuará aquí? No respondió el generoso compañero. Con el retiro de mi padre, obtuve permiso para ingresar en un gran establecimiento educativo, en el que me prepararé para las nuevas tareas en la medicina humana, con vistas a mi próxima experiencia terrestre. Esta noticia alteraba nuestro programa. Por nuestra parte, nos convenía cerrar los estudios en aquella generosa institución, ya que Druso y Silas, desde el primer momento, habían sido, allí, nuestro apoyo claro y fiel. Abracé al asistente, sintiendo anticipadamente su falta. Silas era un amigo más del que me debía separar. Le felicité por la victoria alcanzada, y como él, consideré igualmente lo imperativo de nuestra despedida. El cambio administrativo en aquella mansión no nos permitiría retrasarnos. Para nosotros, también se hacía inaplazable la partida. El denodado compañero nos abrazó con gran cariño, y lágrimas de sublime reconocimiento brotaron de sus ojos. ¿Quién podrá admitir que la separación sea solamente una flor triste en la tierra de los hombres? Transcurridos 3 días después de nuestra última conversación, nos hallábamos en el recinto mayor del Gran Instituto de Socorro Espiritual. El director y el asistente se despedían de los amigos. El enorme salón estaba repleto. En el lugar donde se situaba la dirección, Druso aparecía, teniendo a su lado al instructor Aranda, al que pasaría la dirección del establecimiento, y a su esposa querida, aquella que le había ofrecido en el mundo los dulces sueños del primer matrimonio, cuya mirada serena expresaba irradiante bondad. Otros bienhechores, incluyendo nuestro querido Silas, se encontraban también allí, atentos y emocionados. Entre la multitud de oyentes, estábamos nosotros, codeándonos con los asesores y funcionarios del gran hospital escuela, además de 300 internados. Todos los enfermos venían a traer a Druso preciosos testimonios de reconocimiento. Las manifestaciones conmovedoras se multiplicaban incesantemente. Mientras, una música leve de fondo parecía provenir de instrumentos ocultos, todos los enfermos, en fila, querían decir alguna palabra al abnegado director que les había acogido generosamente. Viejecitos trémulos bendecían su nombre. Hermanas cuyo aspecto hablaba muy alto de su laboriosa renovación, le ofrecían las flores torturadas y tristes que el clima inquietante de la mansión era capaz de producir. Diversas entidades, recuperadas al hálito de su incansable devoción, le dirigían expresiones respetuosas y amigas, mientras innumerables jóvenes le besaban las manos. Para todos poseía Druso una frase de ternura y de cariño. Un llanto discreto surgía aquí y allí. Todos debíamos, al mentor admirable, aclaraciones y esperanzas, energía y consuelo. El nuevo director, después de la ceremonia simple del traspaso de las responsabilidades, se levantó y prometió dirigir la casa con lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Hablando sinceramente, no creo que el instructor Aranda, recién llegado a la casa, pudiese, en aquel momento, despertar en nosotros mayor atención. Por tanto, tan pronto como se acomodó en el sillón que la solemnidad le reservaba, Druso se levantó y pidió permiso para decir una oración de despedida. Todas las frentes se inclinaron, silenciosas, mientras su voz se elevó hacia lo infinito, como una melodía enmarcada en lágrimas. Señor Jesús, dijo con humildad, en este instante en el que te ofrecemos el corazón,
permite que nuestra alma se incline, con reverencia, para agradecerte las bendiciones de luz que tu inconmensurable bondad nos concedió aquí durante 50 años de amor. Tú, Maestro, que levantaste a Lázaro del sepulcro, levantaste también mi alma de las tinieblas, conduciéndola a la alborada que redime, lanzando en el infierno de mis culpas el rocío de tu compasión. Extendiste tus magnánimos brazos a mi espíritu sumergido en el barro del crimen. Me trajiste, de la picota del remordimiento, al servicio de la esperanza. Me reanimaste cuando mis fuerzas desfallecían. En los días de agonía, fuiste el alimento de mis ansias, en las sendas más escabrosas, eras, siempre, mi compañero fiel. Me enseñaste, sin ruido, que solamente a través de la recuperación del respeto a mí mismo, en el pago de mis deudas, podré emprender la reconquista de mi paz. Y me confiaste, Señor, el trabajo en este lugar restaurador, como asistencia constante de tu benevolencia infinita, para que pudiese avanzar, desde las sombras de la noche, hacia el brillo del nuevo día. Te agradezco, pues, los instructores que me diste, a cuya devoción afectuosa tan pesado he sido, los generosos compañeros que tantas veces soportaron mis exigencias, y los hermanos enfermos que tantas enseñanzas preciosas proporcionaron a mi corazón. Y ahora, Señor, que el plano físico me abrirá de nuevo sus puertas, acompáñame, por aumento de tu misericordia, con la gracia de tu bendición. No permitas que la comodidad del mundo me haga olvidarte y limítame a la convivencia de la humildad, para que el orgullo no me sofoque. Dame la lucha edificante por maestra de mi rescate y no retires tu mirada de mis pasos, aunque para ello el sufrimiento deba ser la pauta constante de mis días. Y si es posible, deja que los hermanos de esta casa me amparen con sus pensamientos en oraciones de auxilio para que, en el pedregoso camino de la regeneración de que carezco, no me canse de alabar, por siempre, tu excelso amor. Druso se cayó, anegado en llanto. En el recinto, llovían pequeños copos luminosos, como minúsculas estrellas, que se deshacían, levemente, al tocar nuestras frentes. Allá afuera, rugía la tempestad, en convulsiones terribles. Dentro, sin embargo, reinaba en nosotros la certeza de que, más allá del plano de las tinieblas, el cielo iluminado resplandecía eternamente de luz. Nos reunimos con Silas y, juntos, nos acercamos al abnegado director para darnos los últimos saludos, porque también nosotros, Hilario y yo, deberíamos partir, ya que nuestra tarea había terminado. Druso nos abrazó paternalmente, y tal vez porque nos demorábamos en el abrazo cariñoso, intentando definir nuestro inmenso afecto, posó en nosotros su mirada, diciendo conmovedoramente, que Dios os bendiga, hijos míos. ¿Algún día nos volveremos a reencontrar nuevamente? Con la voz embargada por la emoción, besamos su mano en profundo silencio, porque solamente las lágrimas podrían decir algo de nuestra gratitud y de nuestra ternura, en aquel adiós inolvidable.